Nunca imaginé que el día más feliz de mi vida se convertiría en el más humillante. Era mi cumpleaños número 58, y por primera vez en años me sentía realmente próspera, realmente amada por mi hija. La casa donde vivía desde hacía 6 meses era todo lo que siempre había soñado. 2 pisos, jardín con rosas, cocina amplia con isla en el centro, 3 recámaras con baño propio. Cada mañana me levantaba y no podía creer que fuera mía. Bueno, que fuera nuestra, como decía Cristina cuando me la regaló. Mi hija, mi exitosa hija que había logrado todo lo que yo nunca pude. Esa mañana me levanté temprano para preparar todo. Había invitado a las pocas amigas que había hecho en el barrio, mujeres elegantes que al principio me miraban con cierta desconfianza, pero que poco a poco me habían aceptado. La mamá de la empresaria, me decían. Me gustaba ese título. Puse la mesa del comedor con la vajilla de porcelana que encontré en la casa cuando llegué. Cristina me dijo que era parte del regalo, que había comprado la casa completamente amueblada, porque sabía que me gustaría el estilo clásico. Preparé mi mole poblano, el que a ella le encantaba desde niña, aunque ya casi nunca lo comía, porque cuidaba mucho su figura. A las 3 de la tarde comenzaron a llegar las invitadas. Doña Carmen, la vecina de al lado, llegó con flores de su jardín. Licenciada Patricia, que vivía en la esquina, trajo una botella de vino francés. Todas me felicitaban, todas admiraban la casa, todas me preguntaban qué se sentía tener una hija tan generosa. ¡Ay, Fátima! ¡Qué suerte tienes!, me decía doña Carmen mientras tomábamos café en la sala. No cualquier hija le regala una casa así a su mamá. Yo sonreía con orgullo. Era cierto. Cristina había trabajado muy duro para llegar donde estaba. Desde que su papá murió cuando ella tenía 15 años, yo había hecho todo lo posible por sacarla adelante. Trabajé doble turno en la fábrica textil, vendí tamales los fines de semana, cosía ropa por las noches. Todo para que ella pudiera estudiar, para que no le faltara nada. Y lo había logrado. Mi hija era dueña de una empresa de consultoría. Tenía oficinas en 3 ciudades. Se había casado con Rodrigo, un hombre de buena familia. Yo había hecho bien mi trabajo como madre. Alrededor de las 5, cuando ya estábamos en los postres, escuchamos el sonido familiar del BMW de Cristina entrando a la cochera. Mi corazón se aceleró de emoción. Había estado tan ocupada con sus negocios últimamente que casi no nos veíamos. De hecho, esta era solo la 3ª vez que venía a visitarme desde que me mudé a la casa. Ya llegó mi hija, les dije a las señoras, sin poder ocultar mi felicidad. Cristina entró por la puerta trasera, como siempre hacía. Llevaba uno de sus trajes sastre caros, el cabello perfectamente peinado, los tacones resonando en el piso de mármol. A sus 32 años, era una mujer impresionante. Todos siempre decían que había salido muy guapa, muy inteligente. «Mamá», me dijo, dándome un beso en la mejilla. Su perfume francés llenó el aire. «Feliz cumpleaños. Lamento llegar tarde, pero tuve una junta que se alargó». «No te preocupes, mi amor. Lo importante es que estás aquí». Saludó cortésmente a las señoras. Siempre había sido educada. Eso se lo enseñé bien. Pero noté que estaba un poco distraída, revisando su teléfono constantemente. Después de unos minutos, cuando las invitadas se fueron a sentar a la terraza, Cristina se acercó a mí. Tenía una expresión extraña, como nerviosa. «Mamá», me dijo en voz baja. «¿Qué tal te ha parecido la casa nueva?». La pregunta me sorprendió. ¿Qué tal me había parecido? Llevaba 6 meses viviendo ahí. Ya habíamos hablado de eso muchas veces. Pero quizás quería escucharlo otra vez en mi cumpleaños. Quizás necesitaba que le dijera una vez más lo agradecida que estaba. «Hija», le respondí con los ojos llenos de lágrimas de felicidad.
La casa es maravillosa. Es todo lo que siempre soñé. No sabes lo orgullosa que estoy de ti, de todo lo que has logrado, de lo buena hija que eres. Su expresión cambió. En lugar de sonreír, se veía más nerviosa, incluso pálida. Mamá, yo... No pudo terminar la frase porque en ese momento escuchamos un auto frenando bruscamente en la calle. Luego, pasos apresurados hacia la puerta principal. Alguien tocó el timbre con insistencia, como si fuera una emergencia. ¿Quién podrá ser?, me preguntó doña Carmen desde la terraza. Cristina se había puesto rígida. Su cara estaba completamente blanca. «Cristina, ¿sabes quién es?», le pregunté, pero ella no me respondió. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Whoever era claramente no se iba a ir. Caminé hacia la entrada, con el corazón acelerado sin saber por qué. Cuando abrí la puerta me encontré con una mujer mayor, muy bien vestida, con joyas caras y una expresión de furia que nunca olvidaré. «¿Usted es Fátima?», me preguntó con una voz que cortaba como navaja. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?». «Soy Socorro Mendoza de Herrera, la suegra de su hija, y vengo a reclamar mi casa». El mundo se detuvo. Las palabras no tenían sentido. ¿Su casa? ¿De qué estaba hablando? «Disculpe, señora, pero creo que hay una confusión». «No hay ninguna confusión», me interrumpió empujando la puerta para entrar. «Esta es mi casa, mi propiedad, y usted ha estado viviendo aquí sin mi permiso durante 6 meses». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Las piernas me temblaron. Cristina apareció detrás de mí, pero no dijo nada para defenderme. «Cristina», le dije con la voz quebrada, «dile a esta señora que hay un error. Dile que tú me regalaste la casa». Mi hija bajó la mirada. Y en ese momento supe que mi mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse. Lo que pasó después fue como una pesadilla de la que no podía despertar. Doña Socorro entró a mi casa como si fuera suya, porque aparentemente lo era, y comenzó a revisar todo con la confianza de alguien que conoce cada rincón. «Veo que han cuidado bien la propiedad», dijo mientras inspeccionaba la sala. «Aunque no recuerdo haber autorizado cambios en la decoración». «Señora», le dije tratando de mantener la compostura, «creo que hay un malentendido. Mi hija Cristina compró esta casa para mí hace 6 meses. Tengo los papeles». «¿Qué papeles?», me preguntó con una sonrisa que me heló la sangre. Corrí a mi recámara, temblando, a buscar la carpeta donde guardaba todos los documentos que Cristina me había dado. Escrituras, comprobantes de pago, todo lo que supuestamente probaba que la casa era mía. Las manos me temblaban tanto que apenas podía abrir los folders. Cuando regresé a la sala con los documentos, doña Socorro los tomó y los revisó con calma, como si ya supiera lo que iba a encontrar. «Estos son falsos», dijo después de unos minutos. «Muy bien hechos, debo admitir, pero completamente falsos». Mis invitadas estaban paradas en la terraza, observando a través del cristal, sin saber si acercarse o no. La vergüenza me quemaba por dentro. «Cristina», le dije a mi hija, que seguía parada ahí como estatua, «explícale a esta señora. Dile cómo trabajaste tanto para comprarme esta casa. Dile». «Mamá», me interrumpió Cristina con una voz que nunca le había escuchado. Fría, distante. «Siéntate, por favor». «¿Que me siente? ¿En mi propia casa?». «No es tu casa, mamá», me dijo bajando aún más la voz. «Nunca lo fue». Sentí como si me hubieran quitado el piso de debajo de los pies. Me dejé caer en el sofá, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Doña Socorro se sentó frente a mí, como si fuera a darme una lección muy importante. «Su hija», me dijo con ese tono condescendiente que usan las personas ricas para hablarle a los pobres. «Me pidió un favor hace 6 meses. Resulta que necesitaba mostrar cierta
Estabilidad familiar para conseguir unos préstamos bancarios. Los bancos, ¿sabe usted? Quieren ver que sus clientes son personas responsables, generosas con la familia. No entiendo. Le voy a explicar muy claramente, continuó doña Socorro. Esta casa ha estado vacía durante 2 años. Era de mi difunto esposo, que en paz descanse. Cristina me propuso un arreglo. Usted viviría aquí digamos, como cuidadora. Y ella les diría a sus socios y a los bancos que había comprado una casa para su mamá. Todos contentos. La habitación comenzó a dar vueltas. ¿Cuidadora? Exacto. Alguien tenía que mantener la casa habitada, regada el jardín, que no se viera abandonada. Y usted lo ha hecho muy bien. Debo reconocerlo. Volteé a ver a Cristina, esperando que me dijera que esta mujer estaba loca, que todo era mentira. Pero mi hija evitaba mi mirada. El problema, siguió doña Socorro, es que el acuerdo era temporal, 6 meses máximo. Ya se cumplió el plazo y necesito recuperar mi propiedad. Mi nieta se casa en diciembre y quiere vivir aquí. Pero yo vendí mi casa. Logré articular. Cristina me dijo que era para invertir en esta nueva casa, que era una oportunidad única. Por primera vez vi una expresión de sorpresa genuina en la cara de doña Socorro. ¿Vendió su casa?, me preguntó. Luego volteó hacia Cristina. ¿Tu mamá vendió su casa? Cristina finalmente habló, pero sin levantar la vista del piso. Necesitaba el dinero para la empresa, mamá. Estaba pasando por una mala racha y los préstamos no salían. Tu casa valía poco, pero era suficiente para salir del problema inmediato. Cada palabra era como una puñalada. ¿Usaste el dinero de mi casa para tu empresa? Te dije que era una inversión. No mentí completamente. ¿Inversión? ¿Dónde está mi dinero, Cristina? Se fue en gastos operativos, mamá. Empleados, renta de oficinas, equipo. Ya sabes cómo es esto de los negocios. Doña Socorro nos miraba ya por sí ambas con expresión de disgusto. Mire, señora Fátima, me dijo. Yo no tengo nada que ver con los arreglos financieros entre usted y su hija. Mi trato era solo con Cristina y solo se refería al uso temporal de la casa. Ese acuerdo terminó hoy. Pero no tengo a dónde ir. Le dije con la voz quebrada. Eso no es mi problema. Cristina se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. El mismo gesto que hacía cuando era niña y había roto algo. Mamá, no te preocupes. Ya tengo solucionado dónde vas a vivir. Encontré un departamento muy bonito cerca del centro. Es pequeño, pero es perfecto para ti sola. ¿Pequeño? ¿Qué tan pequeño? Es un estudio, pero tiene todo lo necesario. Y está en una zona muy movida, con muchos comercios cerca. Doña Socorro se levantó, indicando que la conversación había terminado. Espero que puedan desocupar la casa este fin de semana, dijo dirigiéndose hacia la puerta. El lunes vendrá mi gente a hacer limpieza profunda para preparar todo para mi nieta. Después de que se fue, me quedé sentada en el sofá que había creído mío durante 6 meses, mirando a mi hija que evitaba mis ojos. «Cristina», le dije con la poca fuerza que me quedaba. «¿Por qué me hiciste esto?» «No te hice nada malo, mamá. Te di 6 meses en una casa hermosa. Muchas personas pagarían mucho dinero por vivir aquí. Pero me mentiste. Me hiciste creer que era mía. Era más fácil así. Si te hubiera dicho la verdad, te habrías puesto difícil». Mis invitadas se habían ido discretamente por la puerta trasera, murmurando entre ellas. Podía imaginarme lo que dirían después. Pobre Fátima, resulta que no era tan afortunada como pensábamos. La humillación era completa. No solo había perdido mi casa real, sino que ahora sabía que durante 6 meses había estado viviendo una mentira, siendo la cuidadora sin saberlo.
representando un papel en el teatro de la vida de mi hija. Y lo peor de todo, descubrir que la hija por la que había sacrificado todo, la hija de la que estaba tan orgullosa, era capaz de usarme como una empleada doméstica sin sueldo y encima hacerme creer que era un acto de amor. El pastel de cumpleaños seguía intacto en la mesa del comedor. Las velas ya se habían derretido completamente. El fin de semana que siguió a mi cumpleaños fue el más humillante de mi vida. Tuve que empacar 58 años de existencia en 4 maletas y unas cajas de cartón, mientras los vecinos me miraban desde sus ventanas como si fuera una delincuente siendo desalojada. Doña Carmen, que 2 días antes había elogiado mi suerte de tener una hija tan generosa, ahora cruzaba la calle para evitar hablar conmigo. La licenciada Patricia me vio cargando cajas al taxi y simplemente agachó la cabeza, fingiendo revisar su teléfono. ¿Necesita ayuda, señora?, me preguntó el taxista, un hombre mayor que se veía genuinamente preocupado por mí. No, gracias. Ya casi termino. Mentí, porque la verdad era que necesitaba toda la ayuda del mundo, pero ya no sabía en quién confiar. Cristina llegó el domingo por la mañana para supervisar que me fuera. No vino sola. Trajo a Rodrigo, su marido, y a doña Socorro, que quería revisar que no me llevara nada, que no me correspondiera. «Mamá, el camión de mudanzas llegará a las 2 para llevarte al nuevo departamento», me dijo Cristina con una voz fingidamente alegre, como si me estuviera haciendo un favor. ¿El nuevo departamento? Ni siquiera lo he visto. Ya te dije que es muy bonito. Está en la colonia Doctores, cerca del metro. Vas a estar muy cómoda. La colonia Doctores. Yo conocía esa zona. Había trabajado cerca de ahí durante años. No era precisamente el lugar más seguro para una mujer de mi edad viviendo sola. Doña Socorro revisaba cada cosa que yo empacaba como si fuera una ladrona. «Esa lámpara es de la casa», me dijo cuando intenté guardar una lámpara pequeña que estaba en mi buró. «Señora, esa lámpara la compré yo en el mercado de San Juan hace 3 meses. ¿Tiene el recibo?» Por supuesto que no tenía el recibo. ¿Quién guarda recibos de lámparas de 200 pesos? Pero su tono me dejó claro que no valía la pena discutir. Dejé la lámpara donde estaba. «Cristina», le dije cuando doña Socorro se fue a revisar el jardín. «Esta mujer me está tratando como si fuera una ladrona. Ay, mamá, no exageres. Solo está cuidando sus cosas». «¿Y qué hay de mis cosas? ¿Qué hay del dinero de mi casa?» «Ya te expliqué que se invirtió en la empresa. No se perdió, se invirtió. ¿Y cuándo voy a ver algún rendimiento de esa inversión?» Cristina suspiró, como si yo fuera una niña preguntando cuándo llegaban los Reyes Magos. «La empresa está creciendo, mamá. Estas cosas toman tiempo. Cuando tengamos ganancias, te daré tu parte». Rodrigo, que había estado callado todo el tiempo, finalmente habló. «Fátima, créeme que si hubiera otra manera, pero los negocios son complicados. A veces hay que hacer sacrificios temporales para obtener beneficios a largo plazo. Rodrigo siempre había sido amable conmigo, pero en ese momento sus palabras sonaron ensayadas, como si él y Cristina hubieran practicado qué decirme. El camión de mudanzas llegó puntual. 2 hombres jóvenes comenzaron a cargar mis pocas pertenencias. Era deprimente ver toda mi vida reducida a tan poco. La mayoría de los muebles que había usado durante meses no eran míos, así que se quedaron. «Mamá, sube al carro. Te acompañamos al departamento», me dijo Cristina. Durante el trayecto, traté de recordar cuándo había comenzado todo esto. Cuándo mi hija había dejado de verme como su madre y había empezado a verme como un recurso que podía usar. Quizás cuando conseguí mi primer trabajo después de que murió su papá. Yo estaba tan preocupada por demostrarle que podía sacarla adelante sola, que empecé a darle todo lo que pedía. «Mamá, necesito dinero para la inscripción». «Mamá,
Todas mis amigas tienen celular. Mamá, quiero estudiar en una universidad privada. Y yo se lo daba todo, trabajando cada vez más horas, sacrificando cada vez más cosas propias, porque pensaba que eso era ser buena madre. Pensaba que si le daba todo lo que quería, ella me amaría más. El departamento en la colonia Doctores era exactamente lo que me esperaba. Un cuarto con cocineta, un baño pequeño y una ventana que daba a un patio interior donde nunca entraba el sol. Olía a humedad y las paredes tenían manchas de agua. ¿Ves? No está tan mal, dijo Cristina mientras los trabajadores subían mis cosas. Y la renta es muy barata, solo 3.500 pesos al mes. 3.500 pesos. Con mi pequeña pensión de la fábrica textil, eso era casi la mitad de mis ingresos. ¿Y de qué voy a vivir el resto del mes? Ya veremos, mamá. Yo te voy a ayudar cuando pueda. Cuando pueda. Las mismas palabras que me había dicho cuando le presté dinero para sus estudios de posgrado. Las mismas palabras de cuando le ayudé con el enganche de su primer auto. Siempre, cuando pueda, que en el idioma de Cristina significaba nunca. Los trabajadores terminaron de acomodar mis cosas en 20 minutos. Todo lo que había sido mi vida durante décadas cabía en un cuarto de 4 metros. Bueno, mamá, te dejamos para que te acomodes, me dijo Cristina dándome un beso rápido en la mejilla. Te hablo mañana para ver cómo estás. ¿Ya se van? Sí, Rodrigo tiene una cena de trabajo y yo tengo que preparar algunas cosas para mañana. Se fueron dejándome sola en ese lugar que olía a tristeza y desesperanza. Me senté en mi cama, la única que había podido traerme de mi casa original, y por primera vez en muchos años, lloré sin tratar de ser fuerte. Lloré por mi ingenuidad. Lloré por los años que había trabajado creyendo que estaba construyendo un futuro para las dos. Lloré por la hija que había criado y que aparentemente había creado a una extraña fría y calculadora. Pero sobre todo, lloré por la mujer que había sido y que había desaparecido en algún lugar del camino. La mujer que había criado a una hija sola, que había construido una vida digna con su trabajo, que había tenido sueños propios antes de convertirse únicamente en la madre de Cristina. Esa noche, acostada en mi cama en ese cuarto horrible, tomé una decisión. No iba a quedarme ahí llorando por el resto de mi vida. Iba a descubrir exactamente qué más me había ocultado mi hija. Y de alguna manera, iba a recuperar mi dignidad. Al día siguiente comenzaría a hacer preguntas. Y tenía la sospecha de que no me iban a gustar las respuestas. Mi primera semana en el departamento de la colonia Doctores fue como vivir en el infierno. Los ruidos de la calle no paraban nunca. El agua se iba sin aviso. Y por las noches escuchaba ratones corriendo por las paredes. Pero lo peor no era el lugar. Lo peor era descubrir cada día un detalle nuevo sobre las mentiras que había vivido durante meses. El martes, cuando fui al supermercado que estaba cerca de la casa donde había vivido, me encontré con doña Carmen en la fila de las tortillas. «Ay, Fátima», me dijo con una voz que intentaba sonar comprensiva, pero que no podía ocultar la curiosidad. «Qué pena lo que te pasó. Nosotras nunca supimos que no era tu casa». ¿Nunca supieron? Bueno, sí sabíamos que la casa era de los Herrera. Don Patricio, que en paz descanse, vivió ahí como 30 años. Pero pensamos que tu hija la había comprado a la viuda. ¿Y por qué no me dijeron nada? Doña Carmen se puso incómoda. Pues no era nuestro asunto. Además, tu hija siempre decía que había sido una gran inversión, que había conseguido muy buen precio porque doña Socorro quería vender rápido. Cristina había estado mintiendo también a los vecinos. Pero sus mentiras eran más elaboradas que las que me había dicho a mí. A ellos les había dicho que sí había comprado la casa, solo que a precio de remate. ¿Mi hija hablaba mucho con ustedes? Oh, sí. Cuando tú no estabas,
Se quedaba horas platicando con nosotras. Nos contaba de sus negocios, de lo bien que le estaba yendo. Decía que pronto iba a expandirse a Guadalajara y Monterrey. Cada revelación era como recibir una cachetada. Cristina había tenido tiempo para socializar con las vecinas, para crear historias elaboradas sobre su éxito, pero nunca había tenido tiempo para realmente platicar conmigo. El miércoles decidí ir a buscar a Rosa, una compañera de la fábrica textil con la que había mantenido contacto esporádico durante los años. Rosa vivía en una unidad habitacional cerca de donde yo había trabajado, y siempre había sido una mujer muy directa, de esas que dicen las cosas sin rodeos. «Fátima», me dijo cuando llegué a su casa. «¡Qué sorpresa! Pensé que ya te habías olvidado de nosotras las pobres ahora que vives en casa grande». Le conté toda la historia. Rosa me escuchó sin interrumpir, sirviendo café y moviendo la cabeza con expresiones de indignación creciente. «Ay, mujer», me dijo cuando terminé. «¿Cómo no te diste cuenta? Una hija que de repente tiene dinero para comprar casas, pero que nunca te invita a conocer su oficina, que nunca te presenta a sus socios, que nunca te cuenta realmente en qué trabaja». Pero ella me explicaba. Decía que era consultoría empresarial, que ayudaba a otras compañías a crecer. «¿Y alguna vez viste algún cliente? ¿Alguna vez contestó una llamada de trabajo delante de ti?» Pensé en todas las visitas de Cristina durante los últimos años. Era cierto que siempre sonaba su teléfono, pero siempre se alejaba para contestar. «Es privado, mamá», me decía. «Confidencialidad empresarial. Rosa, ¿tú crees que mi hija no tiene realmente una empresa exitosa?» «Fátima, yo trabajé 25 años en oficinas antes de llegar a la fábrica. He visto empresarios de verdad. Y te puedo decir que algo no cuadra en la historia de Cristina». Rosa me ayudó a hacer una lista de todas las cosas que no tenían sentido en la versión de mi hija. Su oficina estaba en un edificio que yo nunca había visitado. Su empresa no tenía página web que yo conociera. Nunca había ido a eventos de negocios conmigo, ni siquiera cuando le sugerí que me diera mucho orgullo acompañarla. «¿Sabes qué? Vamos a investigar un poquito», me dijo Rosa con una sonrisa traviesa que no le veía desde nuestros días en la fábrica. Esa tarde fuimos al centro, al edificio donde supuestamente estaban las oficinas de Cristina. Era un edificio comercial común y corriente, con consultorios médicos, despachos contables y agencias de seguros. En el directorio del lobby no aparecía ninguna consultora empresarial Herrera, que era como Cristina me había dicho que se llamaba su empresa. «Disculpe», le preguntó Rosa al vigilante. «¿Conoce usted a una señorita Cristina que tiene oficina aquí? Es alta, güerita, siempre muy bien vestida». «Ah, sí», respondió el vigilante. «Cristina. Ella no tiene oficina aquí, pero viene seguido a ver al licenciado Martínez del tercer piso. Él le renta un escritorio cuando lo necesita». ¿Le rentaba un escritorio? ¿Qué clase de empresaria exitosa renta escritorios por horas? Subimos al tercer piso. El licenciado Martínez resultó ser un contador público que tenía un despacho pequeño con 3 escritorios. «¿Cristina? Sí, la conozco», nos dijo cuando le preguntamos. «Es una muchacha muy trabajadora. Vende seguros de vida por comisión. Usa mi oficina cuando necesita verse con clientes que requieren un lugar más formal. Seguros de vida por comisión. No consultoría empresarial. No oficinas en 3 ciudades. No empleados ni expansión a Guadalajara». «¿Le va bien en las ventas?», preguntó Rosa. El licenciado Martínez hizo una mueca. «Bueno, es un trabajo difícil. Hay meses buenos y meses malos. Últimamente más malos que buenos, me parece». Salimos de ahí en silencio. Yo me sentía mareada, como si no hubiera comido en días. «Fátima», me dijo Rosa cuando llegamos a la calle, «tu hija no es una empresaria exitosa.
Es una vendedora de seguros que probablemente está batallando para llegar a fin de mes. Pero entonces, ¿de dónde sacó dinero para mantener el engaño de la casa? ¿De dónde pagó los documentos falsos? Del dinero de tu casa, amiga. Usó tu dinero para financiar su teatro. Esa noche, sola en mi cuarto horrible, traté de reconstruir toda la historia desde el principio. Cristina llevaba meses, tal vez años, mintiéndome sobre su situación económica. Cuando se le ocurrió el plan de la casa falsa, probablemente fue porque estaba desesperada. Necesitaba mostrar estabilidad para conseguir préstamos o clientes mejores, pero no tenía dinero para realmente comprarme una casa. La solución perfecta. Usar mi casa como garantía. Inventar documentos falsos para que yo creyera que me estaba regalando algo. Y de paso conseguir una cuidadora gratuita para la propiedad de su suegra. Había matado 2 pájaros de un tiro. Resolver su problema de imagen y librarse de la responsabilidad de cuidar realmente de su madre. Lo que más me dolía no era el dinero perdido. Era darme cuenta de que mi hija me había observado durante años, había estudiado mis debilidades, mis ilusiones, mis necesidades emocionales, y había diseñado una mentira perfecta para explotarlas todas. Me había usado como un objeto. Como una empleada doméstica sin sueldo que además le agradecía por el trabajo. Pero esa revelación, por dolorosa que fuera, también me trajo algo que no había sentido en años. Claridad. Por primera vez podía ver la situación real, sin las fantasías que me había construido sobre mi exitosa hija y mi futuro cómodo. Y con esa claridad llegó algo más peligroso. La determinación de hacer algo al respecto. La verdad sobre Cristina me dolió durante días, pero también me dio algo que no había tenido en mucho tiempo. Un propósito claro. No iba a quedarme sentada en ese cuarto deprimente sintiéndome víctima. Iba a actuar. Rosa se convirtió en mi cómplice, sin saberlo. Durante nuestras conversaciones de los días siguientes, me ayudó a entender cosas que yo había ignorado por años sobre el mundo de los seguros y los créditos. Fátima, si tu hija está vendiendo seguros y no le está yendo bien, significa que probablemente tiene deudas, me explicó Rosa. Los vendedores por comisión muchas veces piden préstamos contra comisiones futuras que nunca llegan. ¿Y cómo puedo averiguar eso? Bueno, hay maneras. Mi cuñado trabajó muchos años en el buró de crédito. Dice que la gente no se imagina qué tan fácil es conseguir cierta información si sabes dónde buscar. El cuñado de Rosa, don Aurelio, resultó ser una mina de información. Era un hombre mayor, jubilado, que había pasado décadas ayudando a bancos a evaluar el riesgo crediticio de sus clientes. «Señora Fátima», me dijo cuando Rosa nos presentó. «Si usted me da algunos datos de su hija, yo le puedo decir exactamente en qué situación financiera se encuentra. No es nada ilegal. Es información que cualquier acreedor puede consultar». Le di el nombre completo de Cristina, su RFC que yo conocía de memoria porque siempre me lo pedía para algunas gestiones, y su dirección. 2 días después, don Aurelio me citó en su casa con una carpeta llena de papeles. «Señora, su hija está hasta el cuello de deudas», me dijo sin rodeos. «Debe dinero a 5 bancos diferentes. Tiene 3 tarjetas de crédito sobregiradas. Y hay 2 reportes de pagos vencidos en los últimos 6 meses. El corazón se me aceleró. ¿Cuánto debe? Aproximadamente 800.000 pesos. Y eso solo lo que aparece en el sistema formal. Si tiene tratos con prestamistas informales, puede ser mucho más. 800.000 pesos. Mi casa había valido 350.000 pesos cuando la vendí. Ni siquiera Fiense había sido suficiente para sacar a Cristina del hoyo donde estaba. ¿Y su marido? ¿Rodrigo también tiene deudas? Don Aurelio revisó otros papeles. Rodrigo está limpio. Sus finanzas están en orden.
Pero hay algo interesante aquí. ¿Qué cosa? Según los registros, él puso su casa como garantía para uno de los préstamos de su hija hace 2 meses. Si ella no paga, él puede perder su propiedad. Esa información me dio una idea. Rodrigo no sabía en qué lío se había metido al avalar a Cristina. Si yo encontraba una manera de que él supiera la verdad sobre la situación financiera de su esposa, tal vez las cosas se pondrían interesantes. Pero primero necesitaba más información. Necesitaba entender exactamente cómo funcionaba el arreglo entre Cristina y doña Socorro. La oportunidad llegó de manera inesperada. El sábado por la mañana, mientras hacía mis compras en el mercado cerca de mi nueva zona, vi a doña Socorro saliendo de una casa de empeño con una bolsa en la mano. La seguí discretamente. Entró a una cafetería elegante donde se reunió con otra señora mayor, muy bien vestida también. Me senté en una mesa cercana y pedí un café, fingiendo leer una revista mientras escuchaba su conversación. «Socorro, ¿ya resolviste lo de la casa?», le preguntó la otra señora. «Sí, por fin se fue la señora esa. La verdad nunca me gustó el arreglo que hice con Cristina, pero necesitaba el dinero que me pagaba por el uso de la casa». ¿Cristina le pagaba a doña Socorro? ¿Por usar la casa donde yo había vivido? ¿Te pagaba bien? 15.000 pesos al mes durante 6 meses. No estaba mal para una casa que de todas formas estaba vacía. 90.000 pesos. Cristina había pagado 90.000 pesos por mantenerme viviendo en una casa que no era mía, haciéndome creer que era un regalo de amor filial. ¿Y qué vas a hacer ahora que se acabó el trato? Pues ya metí a mi nieta, como siempre fue el plan. Pero la verdad, Socorro, esa muchacha Cristina me da mala espina. Hay algo en ella que no me cuadra. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el trato, me dijo que era para impresionar a unos inversionistas japoneses que iban a poner dinero en su empresa. Que necesitaba verse como una hija responsable que cuidaba a su familia. ¿Y? Nunca llegaron los japoneses. Y hace 2 semanas me pidió que le prestara dinero. Dinero que obviamente no tengo para prestarle. Las 2 señoras siguieron hablando, pero yo ya había escuchado suficiente. Cristina no solo había usado mi dinero y mi credulidad, sino que había mentido también a doña Socorro sobre sus razones para el arreglo. Salí de la cafetería con una sonrisa que no había sentido en semanas. Tenía información valiosa y sabía exactamente cómo usarla. Esa tarde llamé a Rodrigo directamente, algo que nunca había hecho desde que se casó con Cristina. «Fátima, qué sorpresa», me dijo con voz cordial pero sorprendida. «¿Cómo estás? ¿Ya te acomodaste en el nuevo departamento?» «Rodrigo, necesito hablar contigo. Es importante. ¿Podemos vernos sin que Cristina lo sepa?» Hubo una pausa larga. ¿Está todo bien? No, no está todo bien. Pero prefiero hablarte en persona. Quedamos de vernos el lunes por la tarde en un café cerca de su oficina. Durante todo el fin de semana, planeé exactamente qué le iba a decir. El lunes, Rodrigo llegó puntual, pero se veía nervioso. Siempre había sido un buen hombre, trabajador, honesto. De alguna manera me daba lástima lo que estaba a punto de hacer. «Rodrigo», le dije después de ordenar café, «¿tú sabes realmente a qué se dedica tu esposa?» «Claro. Tiene una consultora empresarial muy exitosa». «¿Alguna vez has visitado su oficina?» «Bueno, no. Ella dice que es mejor mantener separadas la vida familiar y la profesional». Le conté todo lo que había descubierto. La verdad sobre su trabajo vendiendo seguros, las deudas por 800.000 pesos, el arreglo falso con doña Socorro, los documentos fraudulentos que me había mostrado. Rodrigo se fue poniendo más pálido con cada revelación. «Eso no puede ser cierto», me decía.
pero su voz sonaba menos convincente cada vez. «Rodrigo», le dije finalmente, «¿tú avalaste algún préstamo de Cristina últimamente?» Su cara se descompuso completamente. «¿Cómo sabes eso?» «Porque puse tu casa como garantía, ¿verdad?» Ella me dijo que era solo una formalidad, que nunca iba a haber problemas, que era para consolidar las deudas de la empresa. «Rodrigo, no hay empresa. Y si Cristina no puede pagar sus deudas, vas a perder tu casa». Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Rodrigo parecía estar procesando años de mentiras en cuestión de segundos. «¿Por qué me estás diciendo esto?», me preguntó finalmente. «Porque tú no tienes la culpa de nada. Cristina nos engañó a los dos. La diferencia es que a mí ya me quitó todo lo que tenía. A ti todavía te puede quitar más». Le sugerí que contratara un abogado especializado en temas financieros para revisar todos los documentos que había firmado. También le recomendé que hablara con su banco sobre las opciones que tenía para proteger su patrimonio. «¿Y qué vas a hacer tú?», me preguntó antes de despedirnos. «Yo voy a hacer lo que debí haber hecho hace mucho tiempo», le respondí. «Voy a dejar que Cristina se haga responsable de sus propias decisiones». Esa noche llamé a doña Socorro. «Señora, habla Fátima, la mamá de Cristina». «¿Qué necesita?», me respondió con frialdad. Quería agradecerle por haberme abierto los ojos sobre mi hija. Y también quería darle un consejo. «¿Qué consejo?». «Cristina le va a pedir dinero prestado pronto, si es que no se lo ha pedido ya. Mi consejo es que no le preste ni un peso. Esa muchacha debe 800.000 pesos a diferentes bancos y está desesperada». Hubo silencio del otro lado de la línea. «¿Cómo sabe usted eso?». «Porque ya no soy la tonta que fui durante 6 meses. Ahora sé exactamente con quién estoy tratando». Colgué el teléfono sintiendo algo que no había experimentado en años. Control. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, yo era quien tenía la información. Yo era quien tomaba las decisiones. Cristina todavía no sabía que su mundo de mentiras estaba a punto de colapsar. Pero pronto se iba a enterar. Los efectos de mis acciones comenzaron a verse en menos de 2 semanas. Rodrigo actuó más rápido de lo que esperaba, y doña Socorro resultó ser más astuta de lo que Cristina había calculado. El primer signo de que las cosas estaban cambiando fue una llamada desesperada de Cristina, un miércoles por la noche. «Mamá, necesito que hablemos urgentemente», me dijo con una voz que no le había escuchado nunca. Sonaba casi asustada. «¿De qué quieres hablar, hija? ¿Tú has estado hablando con Rodrigo sobre mis cosas?». «¿Qué cosas?». «Mis asuntos de trabajo, mis finanzas. Rodrigo me está haciendo preguntas muy raras y dice que alguien le contó cosas sobre mí». «Cristina, yo solo le dije la verdad a tu marido. La verdad que tú no le habías dicho». «¿Qué verdad? No entiendo de qué hablas». «La verdad sobre tu trabajo vendiendo seguros. La verdad sobre tus deudas. La verdad sobre cómo usaste el dinero de mi casa para pagar tus cuentas y mantener tu teatro de la casa prestada». El silencio del otro lado fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Oh, mamá», me dijo finalmente con una voz muy pequeña. «¿Cómo supiste todo eso?». «Porque dejé de ser la tonta que tú creías que era». «No eres tonta, mamá. Nunca pensé que fueras tonta. Cristina, durante años me trataste como si lo fuera. Como si fuera tan ingenua que podía hacerme creer cualquier mentira que se te ocurriera. Yo solo quería protegerte. No quería que te preocuparas por mis problemas». «¿Protegerme? ¿Quitándome mi casa y haciéndome vivir una mentira durante 6 meses?» Cristina comenzó a llorar. Eran lágrimas reales, no las lágrimas manipuladoras que había aprendido a reconocer durante los años.
No sabía cómo salir del problema, mamá. Cada mes debía más dinero. Pensé que si lograba conseguir algunos clientes grandes, podría pagar todo y después comprarte una casa de verdad. ¿Y mientras tanto qué? ¿Mientras tanto yo seguía siendo tu empleada doméstica sin sueldo? No era mi empleada. Eras mi mamá viviendo en una casa bonita. Era tu mamá viviendo en una mentira, Cristina. Hay diferencia. Ay, me contó entonces la verdad completa. Los problemas habían empezado 2 años antes, cuando había intentado expandir su negocio de seguros contratando otras vendedoras. Había pedido préstamos para pagar salarios y gastos, pero las ventas no habían resultado como esperaba. Cuando las otras vendedoras se fueron, ella se quedó con todas las deudas. Rodrigo no sabía nada porque yo manejaba todas las finanzas de la casa. Él me daba su sueldo completo y yo pagaba todo. Creía que mis ingresos eran mucho más altos de lo que realmente eran. ¿Y cuándo se te ocurrió usarme para resolver tus problemas? Cuando doña Socorro me platicó que tenía esa casa vacía y que le daba miedo que se la robaran. Se me ocurrió que podíamos hacer un trato que nos beneficiara a todas. ¿Todas? ¿Cómo me beneficiaba a mí vivir una mentira? Vivías en una casa hermosa, mamá. Una casa mucho mejor que la que tenías. Ahí estaba otra vez. Cristina seguía creyendo que el problema era solo el dinero, no la traición, no la mentira, no la manipulación. Cristina, ¿qué va a pasar contigo ahora? No sé. Rodrigo quiere el divorcio. Dice que no puede confiar en alguien que le mintió sobre algo tan importante. Doña Socorro ya no me quiere prestar dinero. Y los bancos me están presionando cada vez más. Por primera vez en muchos años, sentí algo parecido a la compasión por mi hija. Pero no la compasión ciega que me había llevado a sacrificar todo por ella durante décadas. Era una compasión adulta, la que sientes por alguien que está enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Y qué esperas que haga yo?, le pregunté. No sé. ¿Podrías hablar con Rodrigo? ¿Explicarle que yo no soy mala persona? ¿Que solo estaba tratando de resolver un problema? No, Cristina. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque tú tienes 32 años. Eres adulta. Es hora de que aprendas a resolver tus problemas sin usar a otras personas. Después de esa conversación, Cristina intentó visitarme varias veces, pero yo no la recibí. Rosa me decía que estaba siendo muy dura, pero yo sabía que si la dejaba entrar, si la dejaba llorar en mis brazos como cuando era niña, volvería a caer en el mismo patrón de sacrificarme por ella. Durante los siguientes meses me enteré por terceros de cómo se fue desmoronando su mundo de mentiras. Rodrigo efectivamente pidió el divorcio y logró proteger sus bienes antes de que los bancos pudieran tocarlos. Doña Socorro no solo no le prestó dinero, sino que comenzó a contar la historia del engaño en sus círculos sociales, dañando la reputación de Cristina en el mundo de los seguros. Sin el respaldo económico de Rodrigo y sin nuevos préstamos disponibles, Cristina tuvo que declararse en bancarrota. Perdió el departamento donde vivía y tuvo que mudarse a un lugar pequeño, no muy diferente al mío. Pero yo ya no estaba viviendo en el cuarto horrible de la colonia Doctores. 3 meses después de mi conversación final con Cristina, don Aurelio me ayudó a conseguir trabajo como auxiliar contable en el despacho de un conocido suyo. Era trabajo de medio tiempo, pero me alcanzaba para complementar mi pensión. Con mis nuevos ingresos pude mudarme a un departamento pequeño pero digno en una zona segura. No era lujo, pero era mío. Cada mueble que compré, cada cortina que colgué, cada planta que puse en la ventana era una decisión que tomé yo, para mí, sin tener que preguntarle a nadie. Rosa se volvió mi compañera de aventuras. Los domingos íbamos al cine, a caminar por los parques, a conocer restaurantes nuevos. Cosas que no había hecho en décadas, porque siempre estaba trabajando para mantener a Cristina,
o preocupándome por sus problemas. ¿No extrañas a tu hija?, me preguntó Rosa un día mientras tomábamos café en un café bonito cerca de mi nuevo departamento. Extraño a la hija que creí que tenía, le respondí. Pero esa hija nunca existió realmente. 6 meses después, Cristina me mandó una carta. Una carta escrita a mano, no un mensaje de texto ni una llamada rápida. En la carta me pedía perdón. Me contaba que había conseguido trabajo como empleada en una compañía de seguros, que ya no vendía por comisión, sino que recibía sueldo fijo. Me decía que había empezado a ir a terapia para entender por qué había tomado las decisiones que había tomado. «Mamá», escribía, «entiendo si nunca me perdonas. Entiendo que ya no quieras ser parte de mi vida. Pero quiero que sepas que finalmente entendí lo que te hice. No te usé solo financieramente. Te robé la dignidad de tomar tus propias decisiones sobre tu vida». La carta terminaba diciéndome que había rentado un cuarto a 2 cuadras de donde yo vivía, no para presionarme a que habláramos, sino porque quería estar cerca por si algún día yo decidía darle una oportunidad. Guardé la carta en el cajón de mi mesa de noche. No la tiré, pero tampoco la contesté. Un año después, estaba regresando de hacer mis compras cuando vi a Cristina en la panadería de la esquina. Se veía diferente. Más delgada, menos arreglada, pero también menos tensa. Tenía la cara de alguien que había dejado de mentirse a sí misma. Nuestras miradas se cruzaron a través del vidrio. Ella sonrió tímidamente y levantó la mano para saludarme. Yo le devolví el saludo con un movimiento pequeño de la cabeza. No hablamos ese día, ni al día siguiente. Pero algo había cambiado. La rabia que había sentido durante meses se estaba transformando en algo diferente. No en perdón todavía, pero tal vez en la posibilidad de perdón. Esa noche, sentada en mi sala pequeña pero propia, tomando té y viendo televisión en paz, me di cuenta de algo importante. Había recuperado más que mi dignidad. Había recuperado a mí misma. La mujer que había sido antes de convertirse únicamente en la madre de Cristina. La mujer que tenía gustos propios, opiniones propias, planes propios. La mujer que podía ser feliz sin tener que hacer feliz a alguien más primero. Tal vez algún día Cristina y yo podríamos construir una relación nueva. Una relación entre 2 mujeres adultas que se respetaran mutuamente. Tal vez no. Pero eso ya no dependía solo de mí. Por primera vez en décadas, mi felicidad no dependía de nadie más. Y esa libertad valía más que cualquier casa grande o cualquier mentira bonita. Era finalmente completamente mía.